9 de la mañana con 24 minutos. Después de esta entrevista nos vamos a información internacional a esta hora, junto a Isel Guerra, que nos trae, entre otras cosas, actualización de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo estás, Isel? Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Seba? Lamentablemente una nueva cifra de víctimas fatales es lo que se ha conocido en estas últimas horas, con un número que se acerca bastante a las 2.000 muertes. 1.943 personas han fallecido producto de los 12 terremotos que se registraron hace exactamente una semana atrás. Y con ello también hay nuevas cifras que han entregado las autoridades chavistas en estas últimas horas, como por ejemplo la cifra de personas heridas. Y ya se está hablando de 10.571 personas que han resultado lesionadas producto del movimiento telúrico y de la catástrofe que se ha generado en Venezuela a raíz de este episodio. Pero a eso además hay otras cifras un poco más esperanzadoras, evidentemente, respecto a los esfuerzos y de los rescates que se han estado llevando a cabo en estas últimas jornadas. 6.461 personas han sido rescatadas y según las autoridades que entregan las autoridades precisamente de Venezuela, entre 13.400 personas y 13.500 habrían salido por sus propios medios o fueron ayudados por familiares y terminaron siendo rescatados. Todo eso cuando continúa la búsqueda, Seba, por cierto, de posibles personas sobrevivientes que pudieran estar bajo los escombros, pero cuando ya se ha cumplido una semana por lo demás de este trágico hecho, la posibilidad de encontrar personas con vida se hace cada vez más difícil. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaban el día de ayer las autoridades venezolanas en este nuevo balance que entregaban ayer por la tarde respecto de la cifra de víctimas, así como también de personas lesionadas. Hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Hasta este momento tenemos 15.866 personas damnificadas. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados. Bueno, las familias evidentemente aquí tienen la esperanza de poder encontrar a sus cercanos con vida, pero la verdad es que el escenario no es tan esperanzador, teniendo en cuenta la cantidad de días que han transcurrido tras este hecho, ¿no? Ya los primeros 7 días tras esta tragedia. Lo cierto es que hay historias esperanzadoras que hemos conocido durante estas últimas horas. Por ejemplo, el rescate de un niño de 3 años que estuvo 6 días atrapado bajo los escombros en La Guaira. Ha sido identificado como Cliver Morán. Ya se ha señalado que recibió los primeros auxilios, se fue trasladado hasta un hospital y aparentemente estaría en buen estado. Hay otras historias no tan buenas por lo demás, Seba, como por ejemplo que algunos policías fueron detenidos por cometer saqueos. Se habla de 4 agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que en medio de las labores de rescate se percataron, por cierto, aquí las autoridades de que estaban cometiendo estos actos, ¿no? Estos saqueos, como los están acusando por estas horas en Venezuela. Lo que señalan aquí es que estas personas fueron separadas de manera definitiva e irrevocable de sus cargos, pero con ello también comienza a crecer una preocupación respecto al abastecimiento de alimentos en Venezuela. La ONU señalaba el día de ayer que la situación de escasez de alimentos es generalizada. Se suma además a los servicios básicos que han sido interrumpidos. De hecho, en La Guaira prácticamente las comunicaciones están totalmente cortadas y eso está generando tensión en la comunidad, una que ha ido aumentando por la falta de alimentos y por tanto aquí la OMS señala que los servicios de salud además están bajo una presión extrema. Ese es el panorama que actualmente está enfrentando Venezuela, al margen, por cierto, de lo que son los esfuerzos de poder dar con posibles sobrevivientes, sino que también la dificultad que por estos días significa poder acceder a la alimentación en ese país. Claro, son consecuencias, coletazos, y esa situación probablemente se vaya agravando con el paso de los días en la medida en que la gente va a necesitar otras cosas también, vivienda, por supuesto, un techo, resguardo, alimentación, pero servicios higiénicos también. O sea, los primeros días probablemente la gente está dispuesta a tolerar la falta de eso en pos de rescatar a sus familiares, de buscar a los supervivientes. Pero con el paso del tiempo espera cierta normalización de la emergencia y es ahí donde se va a poner a prueba de nuevo el Estado venezolano.
Sí, que por cierto lo vemos con algunas cifras que hemos conocido en estas últimas jornadas. Por ejemplo, de la destrucción de edificios. Y es notable la diferencia que hay entre la cifra que entregan organismos independientes, ¿no? Que se habla de 58.000 estructuras, edificios, viviendas destruidas, con la cifra que entregan las autoridades venezolanas, que hablan de 850 edificios y de ellos casi 200 totalmente destruidos. La diferencia es notable y notoria, pero también, por cierto, la preocupación avanza precisamente en poder abastecer a las personas que están actualmente atravesando esta catástrofe en el norte de Venezuela, y con esta preocupación, ¿no?, que ya está generando en la alerta Naciones Unidas de una situación generalizada de escasez de alimentos debido a esta catástrofe que ha estado atravesando la nación sudamericana. Vamos a ir avanzando, pero también relacionado con Venezuela, con esta imagen que se ha hecho viral del día de ayer. Estos son los cielos rojos en Caracas, en un espectáculo que llamaba muchísimo la atención, por cierto, teniendo en cuenta que el cielo totalmente teñido de rojo es lo que se registraba el día de ayer. Impresionante la imagen, realmente impresionante, claro. Y en el contexto de lo que ha ocurrido en Venezuela, además de los terremotos, ha habido lluvias bien fuertes. Muchos hacen ciertas interpretaciones catastrofistas a propósito de esto, que me imagino debe ser un fenómeno natural, supongo yo, relativamente habitual, digo, allá en la zona. Exacto, se le llama el candilazo, es un efecto óptico donde aquí las condiciones básicamente favorecen una intensa dispersión de la luz, y esto es cuando, según explican aquí los expertos, existen grandes cantidades de partículas suspendidas en la atmósfera, que está relacionado además a un fenómeno, la dispersión de Rayleigh, que esto es cuando el sol está bajo en el horizonte, es decir, en el atardecer, que es de hecho lo que ocurrió el día de ayer a las 6:30 de la tarde, y la luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, y aquí las longitudes de ondas más cortas, como son los colores azules, se dispersan más fácilmente, pero las longitudes de ondas más largas, como son los rojos y los naranjos, logran llegar al observador con mayor intensidad. ¿Por qué fue tan intenso? Bueno, la presencia de partículas en el aire, polvo, aerosoles, también la humedad, también el nivel de las nubes que están en medios o altos, y la alta humedad atmosférica también, por cierto, o lluvias recientes que se pudieran registrar, por cierto, en esta zona de Venezuela, con esta imagen que algunos calificaban incluso apocalíptica, otros le buscaban la belleza, por cierto, también a este fenómeno que tenía los cielos de rojo el día de ayer. Vamos a dejar la situación en Venezuela, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. En estas últimas horas se ha conocido de la muerte de 13 personas a raíz de los festejos, de las celebraciones que se llevaban a las calles en la nación norteamericana, en México, a raíz, por cierto, de su desempeño en el Mundial de Fútbol. Aquí, lamentablemente, no en medio de los festejos, de la felicidad, lamentablemente las autoridades han anunciado la muerte de estas 3 personas, una joven de 19 años, una mujer de 48 y un hombre de 44, muertes por asfixia durante las celebraciones en Ciudad de México el día de ayer a raíz de la victoria de México contra Ecuador 2-0, en esta primera victoria del país en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 1986. 1 millón de personas salieron a las calles el día de ayer, Seba. Increíble. Y de hecho se ve la imagen, por lo demás, del centro de la Ciudad de México. Impresionante, impresionante. Sí. No, realmente los mexicanos están eufóricos con el Mundial en general. Ya en los triunfos de primera fase se habían visto celebraciones realmente masivas. Pero claro, ahora van avanzando de ronda, las expectativas crecen. Claro. Además, el equipo está jugando realmente muy bien, entonces los mexicanos yo creo que están disfrutando a concho esta experiencia mundialera. Pero bien sorprendente en todo caso que haya muertos en las celebraciones, es realmente sorprendente. Sí, exactamente, sobre todo teniendo en cuenta que son casos por asfixia, ¿no? Seguramente las autoridades van a estar dando más detalles durante esta jornada respecto a investigaciones, pero lamentablemente, ¿no? Una mala noticia dentro de una buena noticia, como era, por cierto, el paso entonces de México en el Mundial que se está llevando a cabo precisamente también en ese país, que son dueños de casa, ¿no? Sí. Con Estados Unidos y Canadá. No quiero ni pensar lo que pasaría si llegan a pasar a la siguiente ronda después, ¿no? Porque esas ya serían palabras mayores. Ahí las autoridades van a tener que adoptar quizás otro tipo de medidas. Seguramente. Isel Guerra y la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba, más tarde. 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a ir a una pausa a esta hora de la mañana. Actualizamos el estado del tiempo en Santiago. En la región metropolitana se registran temperaturas superiores ya a los 3 grados.
con cielos despejados, una humedad alta, 95%, y una sensación térmica, eso sí, bien baja. Un día frío, derechamente, máxima de 14 solamente para hoy acá en Santiago. Es el escenario que se espera en buena parte del territorio nacional. Las temperaturas más altas en la zona centro no estarán más allá de los 14, 15 grados, sin precipitaciones proyectadas para el día de hoy. Pausa y al regreso, Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.